¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, depende cuando vean este video. El segundo video de clases teóricas de introducción a la problemática del diseño y su expresión. En esta instancia abordaremos el segundo módulo, referido a la relación entre escala y materialidad, que es lo que vamos a abordar también a nivel práctico en el segundo ejercicio. Como decíamos, los contenidos que nos acompañan, los contenidos que abordamos, tienen que ver con esta anticipación direccionada que después ustedes van a desarrollar durante el transcurso de la carrera de las siguientes relaciones: necesidades humanas y respuestas del diseño arquitectónico, la relación entre proyectos y procesos, entre escala y materialidad, siempre con la representación y la expresión como ejes que nos acompañan y nos atraviesan, por supuesto que con atención en la comunicación. En este momento estamos empezando a desarrollar el ejercicio 2 o el momento 2, nuestra segunda semana, y en el mismo abordamos la relación entre escala y materialidad. Lo pensamos a partir de las relaciones dialógicas entre el diseño y la subjetividad. ¿Para quién diseñamos? ¿Quiénes diseñamos y para quiénes diseñamos? Estas personas que son quienes habitan los espacios que diseñamos. En este caso, este módulo 2 aborda el cuerpo como unidad de medida y vamos a desarrollar un análisis de equipamiento y de espacio de uso doméstico y de uso público. Entendemos al ámbito privado, en este caso, nuestro espacio doméstico, donde descansamos, donde realizamos nuestras actividades privadas, donde nos encontramos para alimentarnos, para consumir, para producir alimentos, y al espacio público, aquellos ámbitos de encuentro a nivel público, generalmente asociados con espacios descubiertos como plazas, parques. Bueno, vamos a abordar ese tipo de situaciones o espacios desde un análisis gráfico. Estos son ejemplos de otras ediciones donde se abordaron analíticamente, minuciosamente estos trabajos, y en detalle vamos a abordar cuestiones dimensionales que tienen que ver con la métrica, con la relación con el cuerpo, con nuestras dimensiones, y eso es lo que en esta instancia vamos a analizar. Esto de dibujar, de empezar a tomar contacto con lo que registramos, estas relaciones corporales entre los espacios que habitamos y las distancias. Esto me queda cerca, me queda lejos, y vamos a empezar a mirar con otros ojos el entorno que nos rodea. ¿Qué nos queda cerca? ¿Qué nos queda cómodo cuando guardamos algo, cuando preparamos alimentos, cuando tenemos lo que nos queda más distante? Entonces, ahí qué cosas, bueno, empezar a diseñar a partir de este análisis es quizás lo que ustedes van a necesitar. En esta materia solamente vamos a abordar una aproximación a la etapa esta analítica. Y para ello vamos a medir todo lo que nos rodea, vamos a medir desde nuestros techos hasta nuestras mesas, hasta las distancias, los anchos de las escaleras, la altura de los escalones. Vamos a empezar de una manera como obsesiva, en un sentido un poco como lúdico, esto de todo lo que nos rodea, lo que nos queda cómodo, lo que nos queda incómodo, los anchos de las puertas, los anchos de las ventanas, las alturas de las ventanas, tiene que ver con lo que miramos, con lo que podemos mirar. No es lo mismo la ventana de una escuela que la ventana de una casa, porque hay distancias que tienen que ver con que quiero que entre la luz, que la persona pueda mirar. No es lo mismo la ventana de un estar en una casa en las sierras que la ventana de un jardincito de infantes o la ventana de... Entonces, todas estas cosas tienen que ver también con las prácticas sociales que allí se desarrollan. Complementamos esta clase teórica con dos videos muy valiosos desarrollados por el arquitecto Ali y por el arquitecto Nicolás Pedrosa, que nos acompañan y en el que se indagan en las relaciones precisamente de proporciones y escalas y en la representación de la figura humana. Y esto de la persona, nosotros diseñamos espacios para que las personas habiten, entonces la persona siempre como unidad de medida y las personas en su diversidad, en sus momentos, en distintos momentos etarios. Esta es la Facultad de Arquitectura, de paso se la presentamos un poquito, el patio en el que van a estar, ahí les damos como unos detalles, y, y otros espacios de encuentro y permanencia. Ahí están los profes en unos momentos de descanso y participando casi como modelos, pero
que le paso la expresión del profe Pedrosa, para que empiecen a ver esto de las relaciones, ¿no? Entre los escalones, entre las ventanas, entre las puertas, entre los asientos, y este es un espacio público, como decíamos, un lugar de permanencia, en el caso de la escalera, abierto de patio, y en el otro un lugar interior. Pero también vamos a complementar esto con un video que tiene que ver un poco con una mirada crítica o juguetona a un espacio, a espacios interiores donde nos chocamos, donde no nos chocamos. Entonces, y eso seguramente en la vida cotidiana también lo tenemos, lo desarrollamos. Entonces, ¿cómo empezamos a analizar eso? Y aparece esto de la escala y la materialidad, de qué están hechas las cosas, y tiene que ver también con sus dimensiones, con sus medidas, con sus tamaños, con las distancias. El cuerpo siempre, estas áreas de movimiento, no sé, en este caso es un ejercicio que habíamos hecho en relación a, a un baño, a estas prácticas sociales, pero también a los distintos momentos. No es lo mismo el cuerpo de un niño y diseñar espacios para un niño que para un adulto, y para un adulto mayor ni hablar. En ese sentido, por ejemplo, este sanatorio diseñado hace 100 años o casi 100 años en Finlandia para personas con tuberculosis. Fíjense que el equipamiento está diseñado con esa inclinación, con esas perforaciones, con esas caladuras en la espalda para que la persona pueda como ventilar sus pulmones, pero también el espacio de permanencia para que la persona pueda mirar, pueda ver ese paisaje con mucho aventanamiento, que eso también tiene que ver con un clima. O sea, la materialidad no es lo mismo si este hospital no estuviera en ese lugar, sino, por ejemplo, en Córdoba, un aventanamiento de ese tipo, imagínense para una siesta. Y si da, ni pensar si da al oeste. Entonces también el clima, el contexto definen aspectos de la materialidad. Y el cuerpo y el área de movimiento, digamos, no es el cuerpo como un elemento rígido, sino también esto de, bueno, fíjense que las sillas están a una determinada distancia, porque están las piernas, o se está pensado, más allá de que acá las personas no están, hay una cuestión que tiene que ver con, y hay un poco desde el humor, seguramente conocen El hombre de Leonardo, este hombre de Vitruvio tan ideal que representó a Leonardo, y que después desde el humor fue representado por los Simpson, por Lego, una arquitecta cordobesa, la arquitecta Bertolino también, un poco en homenaje, hizo su representación también. Y aparecía este modulor como el hombre ideal, con una determinada altura, de 1,83, el techo a 2,83 en relación a ese cuerpo, y quizás hoy, cuestionado eso, ese cuerpo ideal, único, hegemónico, está pensado con otras claves, con otras distancias, pero bueno, en ese caso todo estaba pensado a partir de esa altura, y hoy hay como otros cuestionamientos, es decir, bueno, qué pasa también con el cuerpo de la mujer o los distintos momentos de la vida de una persona, y aparece la modulorazada, esta mujer embarazada cuyas proporciones, dimensiones cambian, y estos cambian y diseños centrados ya en las personas y no en una única persona ideal. Y el cuerpo aparece como unidad de medida, y entonces Juden nos dice en el movimiento corporal que las relaciones entre nuestro universo corporal y los lugares que habitamos están en continuo cambio y se construyen como expresión de nuestras experiencias ápticas, y a su vez de los lugares previamente construidos, aun cuando no seamos siempre conscientes de ese proceso. Nuestro cuerpo, como su movimiento, están en diálogo constante con los edificios, objetos y espacios urbanos. Y en relación a eso, como decíamos que vamos a abordar eh, analíticamente o instancias donde se producen alimentos, donde se generan alimentos, y lugares de permanencia, de descanso públicos como una plaza, un parque, la cocina de Frankfurt, diseñada en 1926 por una arquitecta austríaca, Margaret Schut-Lihotzky, para un complejo de viviendas, una cocina donde lo funcional era la clave, esos triángulos de movimiento, pensadas también para una única persona en un momento, pensadas para una mujer. Bueno, hoy todo eso quizás ha cambiado, las cocinas tienen otras lógicas de integración, pero sí pensar en el diseño en relación a quién habita, a un momento determinado, a una necesidad particular, en ese caso también pensada en relación a dimensiones mínimas. Entonces, ¿cómo
el contexto, la temporalidad, las posibilidades materiales. En ese momento empezaban a generarse posibilidades materiales asociadas también con la posguerra. Entonces, todo eso también empieza a ser determinante. Y por otro lado, en estos lugares públicos, estos parques de juego en Ámsterdam diseñados entre el 47 y el 71 por Van Eyck, donde el cuerpo y sus áreas de movimiento, la expresión lúdica, a partir de cada años permiten esto del cuerpo y de moverse y de la expresión. Entonces, también en ese análisis aparece esta otra práctica social que es el juego y la expresión de los niños. Como decíamos, las personas son diversas, infinitas, aparecen, hay heterogeneidad de personas, los contextos temporales en los que habitamos son distintos, y aparece también ese cambio en la sociedad, personas que viven solas, personas que tienen mascotas, que no tienen hijos, personas o familias monoparentales, personas adultas mayores. Entonces todos esos cambios, esa diversidad, una sociedad ya no tan homogénea en términos de habitantes, implica que desde nuestro rol de arquitectas y arquitectos que diseñamos, tenemos que estar atentos a todas estas cuestiones. Y ya esta relación entre la única mujer que pensó Neuffer cuando dibujó en este manual, que en algún momento lo van a ver, seguramente en la facultad, todas las prácticas, y pensó que la mujer era quien estaba en la cocina, quien ordenaba, y todas las dimensiones estaban asociadas con esos cuerpos. Ya hoy esto quizás ha cambiado, pero bueno, pensamos también en clave temporal. O en este caso también Peter Neufeld en el 95, cuando aborda estas cuestiones que tienen que ver con las prácticas de consumo, los bares o las distancias entre las mesas, entre las sillas, que es algo que quizás ustedes podrían empezar a ver, que tiene que ver con el comer, que tiene que ver con quién pasa, estas dimensiones, posiblemente en algún momento a ustedes les toque diseñar un bar, o un lugar de consumo de alimentos, un restaurante. Entonces, bueno, ¿cómo vamos pensando esos aspectos dimensionales? O en el mismo espacio doméstico, ¿no? El tema de consumo, alimentos, producción de alimentos. Y aparecen nuevamente estas variables, escala y materialidad. Decíamos que hay necesidades que están determinadas en un contexto, que diseñamos espacios, que quienes proyectamos a través de procesos proyectuales, y estas variables que son justamente la escala y la materialidad aparecen entendidos como medios para concretar espacios, bueno, objetos con coherencia contextual. Y pensamos, por ejemplo, en este pequeño loft diseñado en Singapur en el 2008, mínimo el espacio donde subir, guardar, todo está resuelto en este pequeño bloque, la permanencia, sentarse, descansar, guardar. Entonces, cómo esas envolventes o esos muros tienen que ver con esto de desarrollar un montón de actividades. O también esta casa de madera que es experimental a partir de estos bloques y siempre pensado desde las distintas prácticas. Y ahí vamos a abordar algunos conceptos que tienen que ver con esta instancia y que ustedes después los van a desarrollar cuando concreten la práctica. La geometría y el orden. Después hablamos también de la bidimensión y de la tridimensión, estas configuraciones geométricas planas, estas volumetrías simples con las que vamos a empezar a trabajar. Vamos a poner acento en este caso en la observación en el registro de espacios y de objetos, de proporciones y de dimensiones. Y por otro lado, el lenguaje. Nosotros no dejamos de lado el lenguaje escrito, pero incluimos el lenguaje gráfico para representar espacios, personas y, bueno, y los objetos. Y aparece la escala como variable de registro y de representación. No sé si en el colegio lo vieron, este libro que se llama Planilandia, en algunas escuelas medias lo ven, aborda o piensa en un mundo bidimensional en el que el narrador expone, que es un cuadrado, expone su vida en dos dimensiones. Entonces, y bueno, y ahí hay como todas unas morales, las mujeres son una línea recta, que no tienen ningún ángulo. Fue pensado en 1884 por Abbott, pero tiene cuestiones como interesantes por ahí para reflexionar sobre las dimensiones con las que percibimos el mundo, y bueno, aparece esto de la bidimensión. Invitación a leerlo, está publicado por muchos, incluso en internet, si no lo conocen. Y tiene que ver también con esto que nosotros tomamos para el registro, este modulador del que hablábamos, de Le Corbusier, registra en dos dimensiones,
pero porque somos conscientes de que aparece esa otra dimensión, que es la dimensión que, por ejemplo, en la figura 63 está ausente, pero que entendemos que forma parte en la otra figura, en la figura de arriba. Y en este estudio, Le Corbusier analiza, indaga mucho en las cuestiones métricas, en dimensiones, en relaciones, en proporciones, trayéndolo a nuestro contexto. Este es un profe de la Facu y aborda esta cuestión de la proporción y de la relación en obras de arquitectura clásicas. Y también lo podríamos pensar en animales y relaciones proporcionales, empezar a analizar gráficamente esto de las relaciones proporcionales. Para eso, les hacemos una invitación que tiene que ver con observar. Observar entendiendo cómo mirar con atención y detenimiento para adquirir conocimientos sobre comportamientos o características. Y registrar, que es como mirar con cuidado y diligencia y examinar algo o alguien minuciosamente para encontrar lo que puede estar oculto. Ahí nos detenemos, en lo que puede estar oculto. ¿Qué puede estar oculto? Ahí aparecen estas manifestaciones, poner una señal o registro, anotar. Nuestro anotar tiene que ver con dibujar, con señalar, con escribir, con grabar. Registrar es lo que tomo, lo dejo. Ustedes tendrán estos cuadernitos que les pedimos, unas pequeñas bitácoras de hojas lisas, en las que irán anotando, dibujando, registrando, y después para las entregas aunarán todos estos conocimientos que están empezando como a incluir. En este caso, el arquitecto Pedrosa hace un registro analítico de un sector de la facultad, que ahora está un poco cambiado, ya lo van a conocer pronto. Tiene más vegetación, pero fíjense que aparece en primero, que aparece en segundo plano, aparece el paso de la persona que está caminando, aparece quien observa, la línea del observador. Entonces, este espacio que tiene que ver con un habitar, que es el habitar académico, ahí acontecen prácticas asociadas con la universidad, está en relación a quienes ahí habitan, que son estudiantes. Pero también podríamos, estos son dibujos del arquitecto Ali, que tienen que ver con el registro más en un sentido de estudio de los detalles. Esto quizá vamos a avanzar un poquito más en el próximo trabajo práctico. Y ahí están, ¿no? En la facultad, dibujando, registrando, analizando, que es lo mismo que ustedes van a hacer en otros contextos, quizás en espacios abiertos de su pueblo, de su ciudad, de su barrio, o se pueden, no sé, juntar un sábado si quieren y, no sé, en una plaza, en un parque, así de paso quieren conocerse, quienes están en Córdoba, no sé, pero puede aparecer esta idea del registro, y el registro tiene que ver con una producción y con el lenguaje. O sea, nosotros aparecemos en el lenguaje gráfico y después además anotamos, dejamos, y aparece la idea de escala y materialidad. Justamente el lenguaje, la expresión, estos son dibujos de personas del arquitecto Pedrosa, pero que tienen que ver con, fíjense, aparece ahí el nombre del cuaderno y habla un poquito del tamaño con el que fueron hechos y el nivel de detalle, de expresión. Entonces, empezar a entrenarnos para eso, ¿no? Estos pequeños dibujitos de escenas como de vida cotidiana, donde hay niños jugando, donde hay personas descansando, hay un ámbito de juegos, de juguete. Bueno, empezar como a registrar. Eso es en lo que vamos a trabajar. Miren la relación con el lapicero y los dibujos. Y vamos a estudiar proporciones y vamos a estudiar, más allá de que no pretendemos que sepan hacer rostros en detalle, si esto nos sirve para empezar a estudiar proporciones. Nuestro cuerpo, nuestra cabeza en relación al cuerpo, ese octavo que aparentemente ocupa aproximadamente, bueno, nuestros torsos, qué tamaño, qué proporciones, ahí aparecen, ¿no? Y aparece esta cuestión de el objetivo de este práctico. Y vamos a pensar en clave de la escala. Un poco que lo que nos plantea Aquino con este adorable personaje de Mafalda, que le invita a su ojito a su osito a mirar el mundo. Y le dice, mira, esto es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Porque es una maqueta. El original es un desastre. Tratemos de que después, cuando hagamos proyectos un poco más avanzados en la carrera, no nos pase como esto. Y sí vamos a pensar en la escala en relación con en relación entre tamaño y objeto de las personas como aspectos dimensionales, factor que considera a la persona como medida. Así entendemos a la escala. La escala humana como ponderación de los aspectos humanos en lo inherente a la arquitectura y el urbanismo. Ahí tenemos un dibujo
de Mónica Bertolino, que dice que es Virgi comiendo una galletita dibujada en el 87, una de sus hijas, aparece esta cuestión, ¿no? Son personas que dibujamos no con nivel de detalle, no con nivel de profundidad, pero sí entendemos que en un caso está sentado, que en otro caso están parados, que están tocando el techo, que llevan un bolso. De ese modo incluimos a las personas en nuestras escenas. No necesitamos ser grandes dibujantes, pero sí empezar a entender que la escala humana nos aporta estas relaciones, que es lo que necesitamos en nuestros dibujos para empezar a entender. Por ejemplo, en este caso, bueno, este dibujo, esta escuela, una escuela Nueva Esperanza que se hizo en Ecuador por el grupo Alborden, que es de una materialidad determinada, que está pensada para niños. Fíjense el tamaño de la puerta, está pensada en un contexto muy, muy particular. Y fíjense cómo está pensada, dibujada a partir de, bueno, su materialidad, su expresión, sus dimensiones, sus proporciones, pero que en la gráfica expresiva están las condiciones materiales, que es un material local, está esta relación con el suelo, está la escala humana, en este caso son niños o niñas. Entonces, todos esos aspectos aparecen en esta gráfica arquitectónica. O estas microcasas de China, donde fíjense cómo la escala habla de son unas pequeñas células que están articuladas entre sí, superpuestas, en las que, bueno, se desarrollan distintas prácticas, pero fíjense la relación con la persona, ¿no? Entonces, cómo la gráfica nos aporta desde ahí, que ahí está en la realidad, y ahí aparece la posibilidad de bañarse, sentarse, guardar, cocinar. O nuevamente este loft que decíamos, ahí están esas prácticas, donde están las personas sentadas, paradas, subiendo. Y aparece también la gráfica en un sentido de decir, bueno, ¿qué pasaría si estos dibujos que están en el plano de arte, que los hace Joe Webb, donde se corta el mundo, donde salto al mundo, donde la escala está distorsionada, fíjense esas manos en relación al mundo, fíjense qué pasa cuando percibo rápidamente que la escala está distorsionada porque tengo una noción clara de la escala. Entonces, o este fotógrafo que también, un activista urbano, trabaja con esta escala o en estos ojos. Entonces, podemos percibir esto, que además es arte, pero porque tenemos noción y conciencia de las dimensiones de las proporciones y de la escala. Esta gráfica también desde el humor, desde la expresión, desde los mensajes que se quieren dar, ¿no? Entonces, bueno, o Christopher Ofori cuando trabaja de este modo, ¿no? Con estas microescalas, y fíjense, ahí aparece el huevo, aparece la naranja, o aparece la leche derramada, o las salchichas, o las pastas. Esto como marco, traté de ir lo más rápido posible para darles como un marco contextual, argumental, expresivo, para aproximarnos al ejercicio, a la resolución del ejercicio, que básicamente tiene que ver con esto de analizar desde una foto, desde un dibujo, desde dibujos y fotos, relaciones entre personas y el espacio de la cocina, el espacio. Entonces, bueno, este es un trabajo que desarrolló el arquitecto Pedrosa, que él lo propuso y la verdad que lo tomamos porque nos parece que aporta mucho y tiene que ver con medir lo que nos rodea, con acercarnos desde. Y eso también nos invita a pensar en la materialidad, en los espesores, en los tamaños. Entonces, ¿de qué modo vamos analizando lo que nos rodea para en un futuro proyectar con eso? Y también aparecen aproximaciones al ejercicio, en este caso las desarrolló el arquitecto Ali, que tiene que ver con el sentarse en un lugar público, y en la materialidad de ese banco no es de madera, fíjense que la mesa en este caso es de madera, en este caso es de hormigón porque está pensado para el lugar público, y aparecen tamaños y aparece un modo de disposición de este equipamiento que tiene que ver con el uso público, una geometría, o este banco que también está pensado para un lugar público, es una respuesta desde el diseño a las necesidades humanas de encuentro y permanencia en el espacio público, que no es lo mismo que esta mesa de madera, que este equipamiento privado que está en un espacio cubierto, cerrado, de uso no de alto tránsito o de alta frecuencia como estos, o este equipamiento también de carácter público, de repetición, sucesión, proximidad, pero que está pensado para el encuentro de personas, para la permanencia de personas.
Mientras que en este caso, fíjense que hay otra idea de materialidad, hay otra idea de expresión material, entonces todo esto también tiene que ver con, bueno, no es lo mismo una materialidad para adentro que una para afuera, para un uso privado que para un uso público, no es solamente lo dimensional o lo simbólico, lo expresivo, sino también es la materialidad en relación a la dimensión, a la proporción y al uso, o este equipamiento que es guardado, pero que también sirve para trabajo, para producción, para saberes, o este baño debajo de la escalera donde hay una situación como de tránsito. Entonces, ¿cómo vamos analizando lo que nos rodea, ese habitar en el que estamos insertos y además el habitar de carácter público? Acá tenemos justamente trabajos de compañeros, que no quiere decir que todos tenemos que hacer lo mismo, pero sí en lo que está esta idea del análisis, del compromiso, y bueno, también aparece desde el humor, por supuesto que cuidamos la identidad de las personas, pero se están analizando con su cuerpo, y después el trabajo, por supuesto, que seguía, o analizaban este baño desde la incomodidad y desde la proximidad. Entonces, es una invitación a hacerlo con entusiasmo, con alegría, a divertirnos y a aprender desde lo que tenemos cerca, lo que está próximo, para registrarlo y para después, a partir de ese análisis, generar, bueno, con orden ya lo que se pide precisamente en la guía. A modo de cierre, en este libro que se llama Modos de Ver, de John Berger, el autor nos dice que la vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes que hablar. Mira y ve antes que hablar. Entonces, todo nos llega de ese modo. Eso nos dice Berger en el 2001. Y también aporta que el modo de ver del fotógrafo se refleja en su elección del tema. El modo de ver del pintor se reconstruye a partir de marcas que hacen sobre el lienzo del papel. Sin embargo, aunque toda imagen encarna un modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver. Y esta es una invitación a que miren con su propio modo de ver, que nadie les diga cómo tienen que ver, registren, vean, analicen críticamente lo que los rodea y de esa manera seguramente serán proyectistas con una mirada comprometida y crítica de este entorno que nos rodea. Y a modo de cierre, en relación también a la materialidad, Alberto Campo Baeza, en De las medidas de las ideas, nos plantea que las ideas para poder ser construidas necesitan tener medidas y dimensiones, y solo serán eficaces cuando las medidas sean precisas y adecuadas para hacer que esas ideas vengan a la luz. Toda labor creadora necesita de unas ideas que la sustenten, pero a estas ideas son capaces de ser traducidas con la materialidad que les es propia o solo serán ideas. O sea, pensemos ideas que puedan materializarse, pero para ello, en esta entrada, en esta puerta de entrada a la Facultad de Arquitectura, como nos dice Alberto Campo Baez en Aprendiendo a Pensar, tenemos que analizar, leer y ver con mucha precisión, intentando registrar. Sigamos construyendo una hermosa experiencia que sea de pleno disfrute, que sea de mucho encuentro, de mucho registro y de mucho análisis. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima edición, en la próxima semana. Hasta luego.